Era vivir en Parral. ¿Cómo era qué? Vivir en Parral. ¿Cómo era vivir en Parral? Muy tranquilo, muy a gusto. La gente, la mayoría se conocía. Este, la gente era muy respetuosa, muy respetuosa. Los niños en general eran respetuosos con los adultos. No se diga con los maestros, los papás. Era, pero eso era general, porque no era nada más de Parral, era de todos los lugares chicos. Había determinada fruta, no había de toda, de la que se daba ahí, había muchísima. ¿Cuál? Había muchas nueces, había muchas peras, manzanas, cosas que comíamos muy a gusto y muy fresco. El huevo, la leche era leche casi recién ordeñada. Ordeñaban en los ranchitos cerca y a las 10 o 9 de la mañana estaban vendiendo la leche que ordeñaron a las 6 de la mañana. ¿Hervida o no? Leche bronca, ¿sí? La carne mataban en la mañana y en la noche podías ir a comprar la carne. La tarde se comía carne también. En la tarde se comía lo que son los riñones, los sesos, todas esas cosas. Y en el día se comía la carne que se cocía, así le decíamos, el cocido, pero tenía hueso con tuétano, lo comías con tu tortillita y tu sal, eran los bistecs, era lo que se come, no lo que se cena. Ujú. Y la cena era diferente, pero sí se comían tripas, bien frititas, pero aparte de que eran muy frescas, Ujú. las comías cuando las comprabas, no las refrigerabas todavía. ¿Por qué? Porque eso es lo que ibas a cenar. Y era muy seguro. Las puertas no siempre estaban cerradas, las de la calle. La gente era de mucha confianza. El que estuviera en tu casa un señor que no era pepenador porque no andaba en la basura, pero vivía en la calle. ¿Yo te Y recojo tu en, vaso o todavía no? en mi casa ¿Ya? comía o desayunaba todos los días, todos los días. Tenía sus botes de esos de lata donde tomaba su café y tenía sus platos. Dulce. ¿Eh? De dulce. ¿Sí? Cosas dulces. Ah, los dulces, los dulces, este, ya existían, ya existían, pero muy simples. ¿Por qué? Porque se tenía muy buena leche, se tenían muy buenas nueces, muy buenos piñones también, y eran muy baratos. En esa época a mí me daban 20 centavos de domingo, a Clementina 50 centavos, pero era porque mi papá iba del Oro a Parral y no estaba en toda la semana. No era para gastar en un día, porque un dulce, que era una bola de este tamaño de pura azúcar, te costaba un centavo. Un centavo. O sea, no te podías gastar 20 centavos en un día, porque entonces ya no tenías dinero en toda la semana. O sea, desde esa edad, ya eras calculador y precavido. ¿Por qué? Porque la vida te enseña a ser así. Si no ves al papá nada más que el fin de semana, ¿quién te da el 20? Nadie. Te lo tenías que cuidar.
y el que estaba más grandecito eran 50 centavos. Y Graciela y Carmen, pues yo creo que era un peso, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero así era el domingo. Pero tú no lo pedías, ¿eh? Te lo daba cuando él quería, cuando ya poquito antes de irse, no cuando llegaba, él compraba todo lo que se necesitaba, no había que comprar nada. Y el que quería dulces, había postre también, o sea que no. Pero en general, ¿Qué comían de postre? ¿Qué había? hacían arroz con leche, gelatina, pues cosas así que no se compraban los dulces, ¿no? El postre era, este, ¿cómo se llama? Flan, eh, cosas que la gente inventaba, ¿sí? Y diario, lloviera, tronara, se hacían tortillas de harina para cenar. Y se hacían tortillas de maíz para comer. Había una señora, Lencha se llama, que a eso iba nada más. Ya la señora de la casa había cocido el nixtamal, lo había lavado, lo había llevado al molino y ya estaba la masa lista. Ella nada más llegaba, hacía las tortillas, terminaba de hacer las tortillas, se le pagaba y se iba. Pero todos los días, pero eran unas tortillas blancas, bien hechas, con buen maíz, y te decía antes de salir de tu casa, te fijas que la persona que esté junto a ti no tenga su maíz sucio ni amarillo. Porque tú sacabas la masa del molino. Eras una niña de 10, 11 años y la llevabas a tu casa cuando llegabas de la escuela. ¿Cuál es la receta de las tortillas de harina? ¿Cuál es qué? La La receta. receta es muy simple, nada más necesitas harina, royal, poquita sal y leche para amasar. Y la leche se le pone poquito a poquito para que no quede muy aguada o no quede muy dura. Tiene que quedar bien amasado. Bien. Y los hombres, como tienen las manos grandes y fuertes, pues amasan muy bien. Eso era todos los días. Era como tomar la leche. Nada más que la leche y además agarrabas la jarra y te la servías. Y las tortillas había que hacerlas. Pero estaba la gente tan acostumbrada que existía 2 panaderías. Primero una, después otra. Pero la gente no compraba mucho pan. Compraba ni tortillas, o sea, la gente no vendía, nadie vendía tortillas, las hacía. Entonces, era como la avena en la mañana, por si existía. La avena se cocía y te la servía. Y no hay que yo no quiero, yo no me gusta. Y poco a poquito fue cambiando la cosa y ya te preguntaban cómo quieres el huevo. Pero si tú vas a hacer huevo para 6 gentes que son niños, no adultos. Estoy hablando de los niños, así eran. No preguntabas, ponías el sartén y los hacías revueltos. Y no les preguntabas si querían jamón o querían. Tú los servías. Y tampoco te decían que no los querían. ¿Y la capirotada? La capirotada nada más era en Semana Santa. Nada más. Era el pan tostado, lo partías bien partidito
el pan tostadito. Pan debías tener para hacer la miel con piloncillo. La ponías a hervir el agua con su piloncillo, tienes la miel preparada, tenías que tener queso, tenías que tener... ¿Queso de cuál? ¿Mm? ¿De cuál? Queso ranchero, de ese que compramos aquí, Chihuahua. de estos Chihuahua. Tenías, si le querías poner pasas, que era raro, le ponías. Pero normalmente llevaba nueces, queso, piloncillo y la metías al horno y se cocía. ¿No lleva cacahuate? Cacahuate si querías ponerle también, pero de cajón era la nuez y el queso. Ya la gente inventaba alguna otra cosa, podías ponerle piñones, cacahuate y no dejarla aquí, la dejan un poquito caldosa. Allá no, la dejan espesita, más bien seca, Mm. para que tú te la sirvas. Pero no es difícil de hacerle, ¿no? Y el pescado había, ¿cómo? Cerca de Parral había un lugar donde la gente compraba el pescado ahí, iba y lo vendía al pueblo. Entonces, un pescado muy espinoso, muy espinoso. A los niños se los dabas con mucho cuidado. Tú los tenías que, con los dedos, le quitabas las espinas. Pero qué cosa tan sabrosa. Fíjate que una vez se le atoró a Carmen una espina en la garganta. Y ¿sabes cómo se la sacaron? Con unas pinzas de la ceja, pero con mucho trabajo. Pero nos gustaba el pescado, ¿sí? O sea, eran cosas difíciles de hacer actualmente. ¿Por qué? Porque actualmente andas como loquito para todo. Y en un lugar pequeño de 150,000 habitantes, tienes mucho tiempo para hacer las cosas. Y la mujer no trabajaba. Entonces tenía todo el tiempo para coser, para tejer, para inventar qué iba a hacer de comer, si iban al mercado a comprar, claro. ¿Y los tarahumaras? Los tarahumara se morían de hambre y se han muerto de hambre todos los indígenas de toda la república, porque mentiras que nadie los ayuda. Los ayudan por temporadas, pero una ayuda constante no. Y los indígenas del país no es que sean flojos, es que no tienen manera ya ni de comer. ¿Por qué? Porque ya se acabaron los venados, ya se acabaron las, ¿cómo se llaman? Pues todos los animales que se podían comer, se los acabaron los cazadores. No, el tarahumara sabe qué rata comer, ¿sabía? Rata, pues carne, sabe comer el venado, sabía comer las ardillas, muchas cosas, muchas cosas. Pero empieza la gente, había puma, había ¿cómo se llama? Que acaban de nacer el lobo Mm. mexicano, ya no había. Y ¿cómo se llama? La lobita esa tuvo un montón y se acabaron, los osos se acabó, todo se acabaron los cazadores.
y no les importa que la gente comía de ahí. Pero el tarahumara no es flojo, no es flojo. A veces, por ejemplo, había algo grande, digamos, una construcción de una escuela que era muy raro. No vas a hacer escuelas cada rato, ni vas a hacer edificios en un pueblo. Era raro, pero sí contrataban algunos. Una vez fue uno, no me acuerdo yo si estaba yo en mi casa o con una tía de visita, y fue uno, y le dijo la tía o mi mamá, no me acuerdo ¿por qué no vas aquí al terreno tal? Están contratando gente para que ayude porque están cargando material y hay muchas piedras. No, porque con lo que pagan no como, y yo en cada casa que pido me dan de comer. Pues sí. Ahí está todo el día y le pagaban y con eso nomás comía un día. Entonces, tampoco es tonto.